Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Osuna, estudiante de quinto semestre de Historia de la Universidad del Tolima. Hoy vamos a hablar del libro Los años del cambio, Historia urbana de Bogotá, 1820-1910 de Germán Mejía Pavón. El planteamiento central de este libro va a ser inicialmente en el enfoque de la transición de este periodo que enmarca todo este derrumbe de orden colonial a la misma construcción de los estados-nación. Entonces, en el siglo XIX, desde 1819 hasta 1910, se vivió una etapa en Colombia de transición en la misma construcción de esos preceptos europeístas que se querían instaurar dentro de la nación, ¿cierto? Sin embargo, la importancia de Bogotá durante el primer siglo republicano reside en el hecho de que hoy sea la capital de Colombia y que esas percepciones que surgen evidentemente en esos profundos cambios que se dieron en la ciudad, pues va a ser el trazado urbano. En el primer capítulo, el autor nos habla de esa lectura entre la naturaleza, el lugar, los cerros, cómo se va transformando la ciudad. Sin embargo, que pues digamos que en 1820 todavía se podía ver esas calles empedradas, las nuevas modificaciones, edificaciones, cómo toda esta parte de red de servicios se comienzan a instalar, lo que es la luz, los acueductos, y cómo va haciendo esa como reproducción al casco urbano de la ciudad. El autor en este capítulo nos muestra diferentes planos, algunas tablas y algunos datos donde nos hace como tener esa percepción entre lo que nos está contando y cómo se ve la ciudad desde esa planimetría y cómo esa cultura en el siglo XIX pues va tomando o se va moldeando de una manera totalmente diferente. Los cerros en la ciudad es importante, digamos, dos cerros, lo que es el de Monserrate y el de Guadalupe, donde desde ahí se podía dar como ese avistamiento de la misma ciudad. Los ríos también juegan una parte importante dentro de esta transición porque pues lo que es el río San Agustín y San Francisco condicionaron en la forma que tomó la ciudad. Sin embargo, pues marcaron ese corazón de la misma urbe. El uso de los ríos también en el mismo crecimiento de la ciudad, pues se genera un deterioro de ellos y pues ese es el mismo efecto de crecimiento de la ciudad. En el capítulo 2, el sitio y la distancia, se habla de esa lucha de la distancia que ocurría para poder transportarse dentro de la ciudad y es realmente como vital ver que la industrialización juega un momento importante dentro de esta misma creación de estas sociedades que comienzan a tener un cambio de mentalidad y visualización tanto de estructura y todo lo que se aborda inicialmente. Los ritmos de la misma ciudad de los bogotanos fueron, digamos que, pausados por este, digamos, inconveniente que se estaba viviendo, pero pues también en la misma transformación pues se estaba convirtiendo en un núcleo de negocios que necesitaban comunicaciones extensas. Por lo tanto, en el sitio la red caminera, el vapor, los ferrocarriles, el correo, los telégrafos juegan un elemento importante dentro del desarrollo de la ciudad y también nos muestra distintas tablas de correspondencias y encomiendas desde 1838 a 1860 y los correos desde 1881 hasta 1891. En el capítulo 3 nos habla del lugar construido, es como nos muestra inicialmente una ilustración de la edificación de una calle de Bogotá. Entonces digamos que el predominio de las iglesias y lo religioso en su paisaje también era importante, de que
no se podía zafar o desligar completamente de este orden religioso. Em, en el siglo XIX, pues digamos que la ciudad todavía conservaba esa forma y ese trazado, esa fisionomía de esa ciudad atrasada, porque pues de un momento a otro no se puede romper completamente todas esas estructuras o cambios, bueno, de esos cambios que se generaron, ¿no? No fueron inmediatamente, sino que pues fue un proceso dentro de la misma transformación de lo que es los estados-nación y todo el tema de la República. Entonces, por eso les hablaba anteriormente de que el Cerro Guadalupe y el Cerro Monserrate eran importantes porque desde su avistamiento se podía ver el avistamiento de la misma ciudad y el paisaje y la ciudad se veía delineado como si fuera un tablero de ajedrez, así lo expone el autor. En el centro se podía ver o se puede ver la Plaza Mayor como en el centro de ese tablero, ¿cierto? Nos muestra Bogotá en los planos de 1891 a comienzos del siglo XX y digamos y también aparece un listado de los lugares más notables en Bogotá. Digamos que los rasgos característicos de la estructura urbana de Bogotá pues tomaron como esa continuidad de de esas calles rectas, estrechas, entonces las mismas obras en construcción del crecimiento pues hicieron que se alterara la fisionomía de las calles, los andenes, los postes, las redes telefónicas y las redes eléctricas. Eh, en este capítulo toca algo muy importante y es que los edificios o las fachadas que se encontraban pues tenían similitud en España, pues lógicamente no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica se quería traer como esos conceptos de realización de ciudad europeísta, especialmente pues parisinas. En el capítulo 4 nos habla de los habitantes de Bogotá, la dinámica demográfica, los censos, bueno, el autor coloca algunas tablas, los índices de crecimiento de la población estimada desde 1801 a 1912, la natalidad, la mortalidad, la llegada de los inmigrantes, que también es un elemento importante dentro del crecimiento de la misma ciudad, cómo se movía la sociedad, digamos, en las escuelas, en los colegios, la licorera, los billares, que Bogotá, pues, digamos, emergió de la transición del orden capitalista como la ciudad más, eh, como, como que al ser la capital, pues, comienza a hacer esa transformación y comienza a jalar o a enviar esos mensajes de concepción republicana a otros lugares. Em, Dentro de los datos también se encuentra el principal, digamos que los datos de la población bogotana, la división territorial y hay algunas tablas comparativas con el crecimiento de las principales ciudades de los centros urbanos del país de 1845 a 1912. En el capítulo 5, Los hombres y los espacios, el autor plantea, digamos, los cambios que se tornan evidentes a primera vista y se ve, pues digamos, muy pausado desde esa perspectiva histórica, porque pues fue un cambio lento, fue pausado y no fue pues inmediatamente, sino que tomó cierto proceso para la construcción de la misma ciudad. Se ve la estrecha relación que establece entre las personas, lo construido, la creación de los barrios, de los nuevos suburbios, la división de las viviendas. Entonces, me parece pues realmente importante porque pues también nos muestra algunos planos de las calles, las manzanas, la dinámica habitacional, las nuevas áreas del casco urbano, el incremento del número de los habitantes, el uso de las residencias y pues también una tabla o tablas donde se ve el promedio de la densidad general de los habitantes
en las viviendas. Y en el capítulo sexto, ya para culminar, pues habla de las esferas públicas y las privadas, y que digamos que los migramientos también fueron puntos claves, como lo dijo anteriormente, y que las élites no querían solo querían adquirir como esa legitimidad bajo la consolidación de los equipamientos y las urbes. Entonces, eh, dentro de esos equipamientos urbanos, pues también vemos las necesidades básicas de los habitantes, lo que era el alumbrado público, las cárceles, las instituciones educativas, los hospitales, pues digamos que más como lo podemos ver también enfocado en ese concepto de Foucault. Las jornadas y las disciplinas urbanas, porque digamos que como hubo un cambio en ese trazado urbano, pues también había un cambio de mentalidad, y lo que las élites quisieron implantar fueron jornadas de trabajo e implantar que en la mente de los bogotanos, pues digamos que ya existía como ese aforismo burgués, y pues más allá del mitad del siglo XIX hasta el siglo XX. Entonces comienza a ver cómo todo ese proceso de transformación del hombre, toda esa transformación de la ciudad, se vuelve importante dentro de esta época o ese periodo transitorio de lo que es lo colonial, la instauración de los estados-nación, que se van, digamos, marcando a mitad del siglo XIX, finales del siglo XIX, inicios del XX, cuando nosotros ya podemos ver de manera estructural y de manera histórica también que para este momento pues hubo un periodo de, de cambio en la misma sociedad y en la misma arquitectura. Muchas gracias.